Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Si este programa se estuviera grabando cuando tenemos las conversaciones en la mesa, ya tendríamos pietaje para por lo menos 3 podcasts hablando del tema que queremos hablar hoy. Así que nada, bienvenidas a Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, ya mismo les pedí que nos presentemos alrededor de la mesa. Y hoy queremos hablar, y yo creo que tenemos muchas cosas que hablar, sobre uno de los feminicidios, y posiblemente cuando esto salga no va a ser el feminicidio más reciente, y eso es parte de lo terrible que es la crisis de violencia de género que asedia particularmente a las mujeres en nuestro país. Pero sí tener la conversación sobre este caso reciente de esta persona, este feminicida, que burla un proceso que existe para que personas con enfermedades crónicas salgan de la cárcel por razones humanitarias. Ya era una persona que ya era un feminicida, sale de la cárcel, miente, finge que tiene una enfermedad degenerativa crónica que debe estar en la calle, pasa por paneles médicos, pasa por el escrutinio, no solamente, perdón, del Departamento de Corrección, sino también por, ya mismo se me va, no solamente por el escrutinio del Departamento de Corrección, sino también, ¿verdad?, de un proceso que se lleva a cabo para que esta excarcelación ocurra. Sale a la libre comunidad, pasa poco tiempo, conoce a una mujer, asesina a esa mujer, la degolla y deja el cadáver tirado, ¿verdad?, en una carretera en Manatí. Y traer este tema, porque este tema habla de muchas cosas. Habla ciertamente de la crisis de violencia de género. Está la pregunta que nos hacemos todo el tiempo en este espacio sobre quiénes son los responsables. El tema también, ¿verdad?, de qué es lo que debemos estar mirando o a qué dirigir la mirada en un momento donde de repente, como cuando hay un asesinato bien terrible y se refresca el tema de la pena de muerte, o pasa una cosa, un crimen horrendo y se habla del tema de eliminar el derecho a la fianza, o de repente, ¿verdad?, tener esta conversación y decir, el problema es los mecanismos para que la gente sea escarcelada, y a qué dirigimos la mirada en un contexto donde quizás las conversaciones, y hablábamos ayer, las conversaciones no están maduras para hablar necesariamente de lo que es abolicionismo, para hablar de erradicar la cárcel, para hablar de qué estrategias vamos a atender para la violencia de género, y hacerlo con sensibilidad. Entender que las cosas que digamos aquí parten de un principio, de un alineamiento común, que es que la violencia de género no debe tener espacio ni tolerancia, que ni una más ni una menos, ¿verdad? Y partir de la premisa de que no importa lo que hablemos en este espacio, no importa lo que se hable allá afuera, no hay manera de devolverle la vida a esa mujer, y que ya se le falló a esa mujer. Y hablar de cómo se hace esa falla y quiénes son responsables por esa falla, y cómo esa falla se normaliza y se hace el caso extraordinario. Y voy a pedirle, quería decir algo más, ¿verdad? Pero antes de ahí vamos a presentarnos para que podamos hablar entre todas. Piso por acá. Okay. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Verónica González, de Recuperación Justa. Hola, Verónica Rivera Torres, del programa Derecho a tu Casa. Sorprende la timidez en el tono después de tanto que hablamos durante este día de... Vamos. Gloria Meléndez Mulero, del programa de Apoderamiento Legal. Y gente, y Gloria, Vero, queríamos quizás cuando hablarle cómo vamos a enmarcar este tema. Uno de los retos más grandes que hemos tenido en esta mesa, además de concentrarnos, como siempre ocurre, y las distracciones frívolas y más mundanas y más serias que tenemos cuando nos reunimos en este espacio en Webnético, quizás hablar de cómo le queríamos titular a este podcast, y solo Dios sabe, ¿verdad? Dice el Apocalipsis que más será revelado, también lo dicen otros libros, y el último capítulo de He-Man, más será revelado. De qué es exactamente, cómo nombrar esto que está ocurriendo. Y hablábamos de cómo entonces en las redes sociales y algunos medios han estado hablando del degollador, ¿verdad? Y esa cuestión de lo macabro, la sensación, se habla de este caso como un caso extraordinario, como si fuera una falla en el sistema, una sensación. Y cada vez que pensamos o visualizamos estos feminicidas como personas, ¿verdad? Y uso esta palabra porque es la que se usa comúnmente, como un loco o como un desquiciado, como un tipo, un asesino así de película, lo que hacemos es que los convertimos en seres extraordinarios e irrepetibles, como si fuera una falla momentánea, un glitch, claro, en vez de pensar que aquí hay una situación por diseño. Y yo creo que este caso es idóneo para seguir denunciando la violencia de género, pero también ver cómo ese diseño va más allá de ese agresor y va cómplice, ¿verdad? Un sistema que enmarca la controversia, enmarca un terreno fértil para los agresores, y cómo entonces ese agresor tiene la capacidad de navegar ese sistema para salirse con la suya. Y hablar un poco, ¿verdad?, de cómo lo vemos. Impresiones iniciales, Rivera.
Mi impresión general, inicial, más allá, ¿verdad? De sentirme espantada por lo que está pasando, ¿verdad? Porque este feminicidio ha sido uno entre otros. Estamos pasando por una muy, muy mala racha en Puerto Rico con relación a la violencia de género. Así que, pasado eso, pues yo tengo que decir que ya con tantos años pendiente y monitoreando este tipo de situación, ya siento mucha cansancio ante un ciclo que siempre se repite, que es cuando hay un asesinato o un crimen que particularmente como que nos sacude, volvemos de nuevo a hablar como si fuera, como tú bien dices, Ariadna, como si fuera algo extraordinario. Casi siempre en el caso particular de lo que estamos hablando, pues rápido empezamos a decir, bueno, es que es un psicópata o es que tiene que haber algo en él que hace que sea un manipulador por excelencia, etcétera, etcétera. Y el problema con eso es que siempre fallamos ver la cuestión de raíz, ¿no? La estructura, qué es lo que hace que se den un escenario en que las mujeres nos pueden matar de esa forma. Así que siento mucha resistencia a irme en esas olas, ¿verdad? De indignación particularizada a este caso, porque yo vivo la indignación todo el tiempo y que se refleja de muchas otras formas que no solamente cuando nos matan. Así que eso es lo primero, ¿verdad? Una especie de un intento de no irme con la corriente, porque la corriente se puede llevar muchas cosas, ¿verdad? Claro. A pesar de que haya buena fe o la indignación salga de un buen lugar. Yo te escucho, Ariadna, y creo que eso es bien importante y es bueno recalcarlo cada vez que tenemos, pienso yo, una discusión como esta de cómo recurrir a la patologización de los agresores. Es bien peligrosa, es peligrosa para la gente que, pues, ¿verdad?, que tiene problemas de salud mental, que podemos recordar que es más probable que sean víctimas a que sean agresores. Así que decir que, pues, que la persona que lo hace está loco porque yo no lo haría, ¿no? Y pues me imagino lo opuesto. Pues creo que no solo esconde el problema real, sino que pone a otras personas en posición de vulnerabilidad también. Y eso tenemos que tener presente en estas discusiones. Por más que nos ofendan, por más que nos parezcan, ¿verdad?, o querramos caer en la tentación de decir que una persona normal no haría esto, porque yo no lo haría, ¿no? Y creo que por ahí es que llegamos a utilizar esos términos y tratar ¿verdad?, de solo hablar de salud mental realmente cuando vemos una situación como esta. Es un problema que deberíamos estar atendiendo de manera mucho más amplia, por supuesto. Y lo otro, pues, para mí, yo tal vez llegué tarde al ciclo de noticias, pero yo realmente he escuchado muy poco sobre la víctima. Yo he escuchado mucho sobre el supuesto agresor o la persona, ¿verdad?, que alegadamente fue la agresión y las circunstancias por las que él estaba en la calle. Y eso, ¿verdad?, que estoy segura que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero me preocupa, ¿verdad?, que esa reacción, además de, ¿verdad?, de la patologización, que sea, pues, la medida punitiva rápido, ¿no? Y pensar no solo en estas circunstancias en particular, sino en todo el sistema más allá de este espacio. Con esta persona se dieron unas circunstancias que aparentemente no debieron haber pasado, pero creo que me preocupa que se utilice eso entonces para demonizar algo que realmente es una medida humanitaria, que es que las personas que ya están en un estado degradado de salud pues puedan salir de prisión para recibir cuidados adecuados o para terminar su vida en mejores condiciones, mayor dignidad que la que estarían en prisión. Claro, Gloria. Sí, yo coincido con el asunto de la patologización de las personas agresoras y de las personas feminicidas porque les quita responsabilidad. A las personas decir es que estaba loco, es que tenía un trauma de la niñez, es que tenía una situación que eso no es normal, pero la realidad es que eso le quita, es una manera de pasarle la manita a la persona agresora que realmente es producto de un sistema patriarcal y que está funcionando dentro de un sistema patriarcal, ¿verdad? Un sistema machista, un sistema donde los hombres quieren imponerse por encima de las mujeres y mantener a las mujeres en un estado de sumisión, y un estado de silencio y un estado de obediencia, ¿verdad? Y eso a mí me preocupa grandemente, ¿verdad? Porque de nuevo, es una manifestación de cómo todo este espacio cultural, social que hemos construido patriarcal sigue oprimiendo a las mujeres y sigue excusando a los hombres. Eso en primer lugar. Número 2, tengo la bandera levantada con esta
reacción que comentábamos antes de comenzar a grabar y hemos comentado ahora sobre el asunto de que una vez comienzan y se dan unas situaciones como estas, que son tan graves, que son tan críticas que nos llegan al tuétano, ¿verdad? Por lo terribles que fueron. La reacción inicial general es, pues entonces vamos a eliminar los derechos. Claro. No, porque entonces esto hay que pararlo porque nosotros estamos siendo muy blanditos. Tenemos que ser más fuertes. Y esto se da de forma reaccionaria y lo que termina es eliminando derechos, ¿verdad? Derechos que son importantes, derechos que fueron obtenidos porque hubo una razón para obtenerlos y que existe esa razón. Pero entonces el asunto es, no, pues vamos a eliminar todo. Sí. Un poco con lo que pasó después del 9/11, ¿no? Que, no, pues entonces vamos a ceder todos nuestros derechos. Y yo quizás hablar de esa respuesta, que es una respuesta que está motivada por el miedo, ¿verdad? Y porque también queremos apagar las cosas, callarlas, ¿no? Apagarlas, no queremos bregar con eso y es miedo. Y el miedo hace que nos protejamos, nos pasa a nivel individual, nos pasa a nivel colectivo, ¿verdad? Si antes decíamos a mayor resistencia, más combatividad, pues igual pasa, ¿no? A mayor horror, quizás mayor el miedo, y el miedo lo que nos hace, pues hacer la muralla, ¿verdad? Y subimos esa muralla y la hacemos más grande y castigamos más y encerramos más y no queremos trabajar con esta gente que está desviada. Y yo creo que es una reacción bien natural, pero yo creo que cuando esa reacción viene de la gente, que es la primera oleada quizás de sensación, ¿no? El alegado pedófilo que va entrando al cuartel, el asesino, el policía que ayer sale impune de esa vista de orden de protección, ese coraje, esa rabia de castigarlo, del ajusticiamiento, yo creo que entonces el Estado está llamado, como también una parte responsable de los derechos, ¿verdad? Aunque usualmente es quien los viola, de ser ese muro de contención y establecer la narrativa de por qué esta es la política pública, un poco en lo que baja esa ola de miedo y tener ese discurso de derechos, porque solamente así puede funcionar un balance en la democracia. Nosotras decimos, los derechos sirven para que tú los uses ante el Estado, para que tú te protejas del Estado. Pues coño, pues claro que sí, pero los derechos también es un mecanismo, por así decir, que permiten que esa relación se dé en términos claros y en términos cordiales y amistosos, se podría decir, de convivencia social. Es decir, yo creo que el Estado en este momento tiene la responsabilidad de decir, esta ley existe por tal razón y defenderla. Y asumir el fracaso sobre la falta de políticas de violencia de género y el hecho de que ese asesino, ese feminicida, hubiese matado a esa mujer no matter what, porque el patriarcado y la manera en que funciona la violencia de género es así. Este caso demuestra que la cárcel no funciona. Este tipo estuvo preso. La rehabilitación, ¿dónde está? ¿Dónde está el proceso? Incluso antier salió otro que había cumplido con todo el programa de desvío y tenía todo el checklist. No funciona. Cuando a los borrachos los cogen guiando, los ponen en lo que se llama la escuelita de ley 22 y eso son unas clases de por qué no debes guiar y borrachos. O sea, eso no funciona. Pienso en los procesos también que tienen que ver con las clases estas de parentalidad. Esos procesos no funcionan. Algo está roto en el sistema y tenemos que ver exactamente qué es. Y yo creo que sabemos lo que es. Pero no puede ser a través del castigo. Esta mañana, por ejemplo, trascendía y en estos últimos, ¿verdad? En estas últimas horas ha trascendido, en los últimos 2 días desde que esto pasó, investigaciones a la corrección, investigaciones a la enfermera, hoy salió que el colegio médico iba a estar también investigando a estos médicos que certificaron. Anoche, ¿verdad? Hablaba en Jugando Pelota Dura un compañero amigo de nuestros amigos que es neurólogo y hablaba de que solamente conversa con ese cordón espinal se hubiese sabido. Así que ha habido muchos problemas, muchas trabas en el proceso y la gente piensa quizás en esta cuestión de este tipo de quizás, uno se imagina que les pagó, ¿verdad? Pero a veces es tan corrupto el sistema como cuando vamos a sacar la licencia en sesco y el médico ni te mira. Y tú le dices, ¿cuánto tú pesas? Y entonces tú te conviertes en la persona que tú siempre quisiste 115 ser. libras. 115 libras. Color claro. de ojo. 20-20. Yo que uso lente de contacto, -9. Básicamente esa es. No. Yo 20-20. Y te van poniendo, ¿verdad? Todo eso. Así que el sistema está roto y hablamos de la corrupción pequeña que termina en grandes impunidades. Y yo creo que aquí la conversación más de castigo no es una conversación de impunidad, que no es una contradicción. Podemos hablar de impunidad y ser abolicionista. Podemos hablar de impunidad y saber y reconocer que las cárceles son un centro de tortura. ¿Cómo conciliamos? Sí, en efecto, lo que estás diciendo, yo creo que aproximarse a un asunto como este, ¿verdad? Porque como es tan grave, es lo peor que puede pasar, que una persona le quite la vida a otra. Pues yo creo que son las oportunidades excelentes porque ahí ya no hay más nada, o sea, ya llegamos al límite. ¿Y dónde nos posicionamos, verdad? Como defensoras de derechos humanos y como acompañantes de mujeres que pasan por violencia de género y como mujeres que vivimos en este país.
¿Cómo nos posicionamos para exigirle al Estado por fin, ¿verdad?, que cumpla con su deber, que es un deber que falla constantemente, de crear políticas públicas que vengan con perspectiva de género, con la sabiduría de organizaciones que por años han trabajado, de expertas en el tema y políticas públicas que se han probado en otros lugares que funcionan, ¿verdad? Y que no son políticas públicas que tienen que ver con después con te voy a arrestar, te voy a meter preso, te voy a dar una orden de protección, nada de eso. Son políticas públicas que primero reconocen que la violencia de género es por diseño, o sea, es un producto de una sociedad que nos enseña a hacer de X o Y forma y que pone a toda una parte de la población en una gran desventaja en asuntos de vida y muerte. Eso está por ahí. Pero también como defensoras, yo pienso que tenemos una responsabilidad a nivel de la sociedad de insertarnos en las discusiones públicas con relación a este asunto y un poco nosotras también ser un muro de contención. Del muro de contención que decía Ariadna, yo creo que las defensoras de derechos humanos también tenemos una responsabilidad y una gran oportunidad de ser ese muro de contención y no dispararnos en los pies, que es algo que yo siempre digo, ¿verdad? A mí me parece que es un precio demasiado alto el que se nos impone a las mujeres, que para nosotras preservar nuestra vida, nosotras tengamos que renunciar a derechos. Y eso es bien importante porque muchas veces vemos como que, los derechos de los agresores. No, los derechos humanos no funcionan así. Son los derechos nuestros. El derecho de que si estoy enfrentando un proceso criminal, pues se me respeta, haya unas garantías. Es mi derecho a tener la fianza porque no se ha demostrado que soy culpable. Es mi derecho. No es el derecho de un acusado, es el derecho de una persona que está enfrentando un proceso. Y yo creo que las defensoras tenemos que reiterar eso porque el precio es muy alto. Y de hecho, se ha probado que la penalización de mujeres, por ejemplo, que son acusadas de violencia doméstica es mayor que la de hombres. Eso está documentado. Claro. Así que como defensora de otras mujeres tenemos que entender, aceptar eso. Y eso por obligación tiene que tener un efecto en que no reproducir esos discursos que dicen, el sistema falló, pero falló porque el tipo lo sacaron. No, bueno, definitivamente eso hay que mirarlo, porque hay unos procesos que se supone que se cumplan y la corrupción en este país no puede más. Pero en realidad, vamos a ver, y si resulta que en efecto sí, que cumplía con todo, que esos médicos van a decir, mira, aquí está la placa que ustedes querían que hiciera. Yo hice una proyección informada según los años que estuve estudiando. Correcto. Pues lo sacaron, hizo lo que hizo. Pues, ¿eso va a eximir de responsabilidad al Estado? No, porque es que se supone que él no hubiera matado a la que mató en los 90, ni que hubiera violado a las mujeres que violó, y evidentemente que no hubiera asesinado a esta última. Esa es la pregunta. Entonces, yo creo que nosotras como defensoras lo que tenemos es que ponerlo sobre la mesa y decir, no, con nosotras no. O sea, tras que nos matan también nos va a manipular para entonces decir que una ley que es humanitaria pues es una mala ley. No puede ser. Yo creo que hay un problema que seguimos insistiendo y lo seguimos diciendo y lo seguimos trayendo y a veces sonamos ya como que la misma matraca todo el tiempo, pero es que hay que volverlo a decir. Y es que la perspectiva de género es crucial. Es crucial tanto en todo, ¿verdad?, nuestro andamiaje social. Es importante insertarla, es importante asumirla y vivirla nosotras como personas, pero también en toda la mirada que damos a todas las instancias sociales. Y entonces, usualmente, ¿verdad?, pues nos concentramos en el asunto, o se concentra la discusión en el asunto de la perspectiva del género en las escuelas, pero es que tiene que permear todos los espacios. Porque mientras nosotros no miramos las cosas que están pasando, nuestros sistemas, nuestras relaciones personales, nuestras formas de manejarnos en el mundo y la forma en que se manejan otras personas en el mundo, desde la perspectiva del género, nosotros no vamos a poder superar este asunto del patriarcado. ¿Cómo? ¿Y a qué me refiero? Pues hacer ese análisis, el análisis de la situación criminal, del proceso que se dio criminal, todas las situaciones desde la perspectiva de que las mujeres están en desventaja, de que es una realidad social y que están en desventaja porque está diseñado el sistema para que estén en desventaja. Y hasta que no atendamos ese asunto, hasta que no lo podamos entender, hasta que incluso nuestras instituciones
¿verdad? Hasta religiosas puedan entender que hay una discrepancia entre cómo se manejan las mujeres y cómo se manejan los derechos de los hombres, no vamos a poder manejar esto. Porque vamos a seguir, el problema de base sigue estando ahí y cualquier cosa que construyamos, cualquier esfuerzo colaborativo que hagamos, cualquier acuerdo interagencial va a estar montado sobre arena. Porque la base sólida que es saber que el sistema está diseñado para que las mujeres sigan en desventaja, sigue ahí. Podemos hacer 20.000 acuerdos colaborativos sobre la base de que las mujeres están en disparidad con los hombres, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado. Sí, entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? Queda sobre la mesa, ¿qué hacemos con este tipo de casos? Siempre hablamos de perspectiva de género. Yo creo que la conversación se va a recrudecer. No me estaría raro que hoy estuvieran presentando un proyecto para derogar esta ley o para quizás establecer nuevos canales de fiscalización de esta ley y que haya más gente verificando las enfermedades catastróficas, que yo creo, ¿verdad? Que obviamente no es el tema. Ayer, por ejemplo, se hablaba y hablábamos antes de empezar a grabar, el hecho de que la mortalidad por SIDA pues disminuye considerablemente, en tanto hay mucho acceso y muchos programas que pagan los mecanismos antivirales, ¿verdad? Y que no es la misma situación que en el 92 cuando se aprobó esta ley, que precisamente se hizo para manejar la epidemia del SIDA. Así que, pero ese no es el problema. Aquí el problema no es una enfermedad crónica, aquí el problema no es si se hizo, ¿verdad? El problema no es que existan medidas humanitarias, el problema es más. Yo creo que usar ese mecanismo de la ley, usar el mecanismo del castigo también nos va a quitar el ojo sobre la responsabilidad de rehabilitación que tiene el Departamento de Corrección, porque aquí se está hablando como si el tipo nunca hubiese entrado a través de esta agencia que se llama el Departamento de Corrección y Rehabilitación, como si el tipo nunca hubiese estado ingresado antes, como si el tipo no hubiese pasado nada con él en la cárcel, más allá que obviamente recrudecer el proceso donde una persona puede estar un año fuera, fingir todo este proceso, ¿verdad?, de que está enfermo, estar un año fuera y matar a una mujer. Así que salió, se podría decir por ahí, se va a decir, salió peor de lo que estaba, ¿verdad? Pues yo no sé si salió peor de lo que estaba, pero obviamente bien no salió, rehabilitado no está. Y hablar entonces de que, oye, porque el abolicionismo, y ahora digo yo, ¿verdad? No, obviamente no, la cárcel no sirve, pero el abolicionismo cree en la rehabilitación. Y yo entonces pienso que la rehabilitación tampoco está funcionando en este caso. ¿Qué hacemos en el interín? Porque todo el mundo me miró a mí. Porque empezaste a hacer sonidos que no sabía si eran sonidos de desesperación, desesperanza, hambre. Sí, pues yo solamente yo tengo más preguntas que respuestas. Pero, o sea, y en esa, ¿verdad? Y en esa línea, obviamente aquí hay muchas preguntas que hacer, que verdad que no estamos diciendo que aquí no es necesario hacer una investigación de por qué esto pasó, porque las salvaguardas que se supone que están en vigor para que la gente no abuse de los del derecho que esto ley crea, ¿verdad? Si es que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Pues se crean salvaguardas para que eso no pase, y si eso fue lo que pasó aquí, obviamente no funcionaron. Y eso hay que averiguarlo y hay que investigarlo a profundidad para ver cómo evitamos que ocurra en el futuro, ¿verdad? Que no tiene nada que ver realmente con el sistema, como decíamos, que está de base de por qué las personas tienen esta opción, las personas que están privadas de libertad, ¿no? Porque, y bien, o sea, cualquier enfermedad puede volverse catastrófica tarde lo suficientemente tiempo. La situación con las personas, ¿verdad? Con SIDA ha mejorado muchísimo, pero la gente sigue muriendo de enfermedades relacionadas con SIDA, ¿no? Así que no es cuestión de eliminar derechos, como decíamos ahorita, pero sí ver por qué las salvaguardas no funcionaron. Eso ciertamente es un paso que creo que es importante para ver cómo podemos mejorar esa parte del funcionamiento del sistema. Lo de la rehabilitación, bueno, yo creo que ya con corrección es difícil, ¿verdad? Es difícil poder pensar que este espacio pueda servir para que las personas puedan reincorporarse a la sociedad en un mejor espacio o en una mejor posición de la que estaban antes, por las razones que sean. La parte punitiva sigue siendo el enfoque principal de cómo trabajamos el delito, que es parte, ¿verdad?, de lo que el abolicionismo reclama, ¿no? Cómo podemos tener un mejor sistema, no un mejor sistema en que no se rindan cuentas, porque eso es importante, no un mejor sistema en que no haya rehabilitación, pero reconocer que pues lo que tenemos no funciona, ¿no? Yo creo que, y lo estábamos hablando, ¿verdad? Hemos tenido muchas conversaciones con relación a este asunto, y yo creo que es bien importante abrir el espacio a distintas definiciones, ¿verdad? Yo siempre digo lo que es justicia. Hay que redefinir lo que es justicia. Y de un tiempo para acá me he dado cuenta de que, y lo decía, y a veces uno lo dice y cae muy mal, porque en efecto la discusión de ampliar lo que es la justicia no cae muy simpática en un país donde las mujeres tenemos tanto miedo.
porque en efecto nos matan, ¿verdad? Y nos agreden de muchas formas. Entonces, no cae bien que uno diga, bueno, pero que la persona termine en la cárcel no significa necesariamente que hubo justicia. Pues cae como mal, porque es como que es lo único que hay, ¿verdad? Es lo único que parecería que da algún tipo de rendición de cuentas. Y entonces, si uno lo critica, es como que, ¿y entonces cuál es la alternativa? Pues la alternativa es sentarnos y a reconocer si estamos o no estamos más seguras con el proceso, con las cosas como están. Si la contestación es que no nos sentimos más seguras, pues sabemos que tenemos que cambiarlo. Para cambiarlo, tenemos que sudar, tenemos que sentarnos, tenemos que tener las conversaciones difíciles, tenemos que exigirle al Estado que nos escuche. Las mujeres somos las que tenemos que ir al Estado a decirle, ¿sabes qué? Esas políticas públicas que tú has estado apostando por ellas no me han puesto a mí en una mejor situación. Sí. Yo quiero otra cosa. Mientras eso no suceda, esto es lo que hay, y yo estoy de acuerdo con Verónica de que entonces, si eso es lo que hay, más vale que opere bien. Porque entonces el problema es que nos ponen en más vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. Cuando los procesos no funcionan. Que pasa lo mismo cuando nos matan en los cuarteles, cuando las órdenes de protección entonces le ponen un target a las víctimas, cuando de momento ahora, ¿cómo se va a proteger? Yo me pregunto mucho cómo se va a proteger comunitariamente a la muchacha esta que trató de pedir la orden de protección contra el policía. ¿Cómo se va a proteger a nivel comunitario, verdad, del acoso, de las cosas que pueden pasarle a una persona que se querella contra la policía de Puerto Rico? Verónica, ibas a decir algo. Estás loca por comentarle Es que eso... Es que no quería que se me pasara eso cuando muchas veces compañeras dicen, no, las comunidades son las que van a dar la respuesta. Las comunidades son las que van a exigir la rendición de cuentas y quienes van a rehabilitar. Pero de repente ese caso de la muchacha que fue acosada por un policía a través de mensajes de texto, que es evidente, uno lo está leyendo, uno sabe la que hay, y la gente diciendo que porque ella contestó, que porque él tenía el teléfono, que porque... Entonces... ¿De qué comunidad estamos hablando que van a exigir la rehabilitación? Y tú y yo hemos tenido esta conversación 1000 veces con Café, ¿verdad? Que el hecho de que las comunidades, y que es una comunidad, podemos tener una amplia conversación de que no se pueden romantizar. Ahí hay mucha violencia doméstica, hay mucho... Porque las comunidades somos, ¿verdad? Claro, es el sistema patriarcal. Claro que sí, sin duda. Por lo tanto... Igual que un comentario que a la gente no le gusta, y lo digo yo, que he visto casos de brutalidad policíaca, los vi por años, creo que la reforma de la policía no sirve, que el sistema policial está roto. La gente dice en los lugares más pobres que se siente más segura cuando hay policía. Es un hecho. Y los entrevistan y lo dicen, y lo dicen, y lo dicen. Y podemos hablar de la ocupación de los residenciales públicos. Y claro que sí, que hay una gente que es targeted, que es abusada, que es maltratada, que la policía de Puerto Rico es un instrumento de proteger propiedad, de proteger gente rica. Claro que sí. Pero también es cierto que mucha gente en las comunidades se siente asediada y se siente más segura cuando está la policía. Y yo creo que las burbujas donde tenemos estas conversaciones de derechos, hay que romperlas y tener temas incómodos y conversaciones incómodas como esa conversación de dónde está la comunidad para proteger a esa persona. Pasa lo mismo con los desahucios. Cuando la gente nos dice pues, que se resista al desahucio y que la señora no pague nada, y cuánta gente se va a aparecer a detener el desahucio. O sea, este tema es un tema que hemos hablado muchas veces en espacios de activismo y políticos por años, y es la conversación difícil que hay que tener porque es la que hay. Dicho eso, me parece importante, ¿verdad? Que tengamos la conversación también sobre qué está roto. Y yo creo que a mí me interesa mucho el deber de diligencia y la complicidad de Estado y mecanismos. Y de nuevo, porque si es lo que hay y está roto, nos matan en lo que llegamos a lo que debe ser. Y yo no sé si nosotras estamos en condiciones o si estamos trabajando a las condiciones de lo que debo ser. Aquí hay gente en redes sociales hablando del abolicionismo como si la gente se hubiese leído 25 textos sobre lo que es el abolicionismo en Puerto Rico en una burbuja brutal. Aquí hay gente hablando, ¿verdad? Y aquí ya vemos otras que quizás estamos hablando de los feminismos como si hubiese gente que entiende en la vida real lo que es el feminismo. Ayer mismo yo le decía a Verónica, mira, yo estaba hablando con unas amigas que no son de nuestros espacios comunes y le preguntaba, ¿ustedes van para Claridad? ¿Qué es Claridad? No sabían lo que es Claridad. No estoy hablando de un espacio ni de gente más joven, no saben. Y de nuevo, ¿verdad? Son las burbujas que creamos y nos convencemos de que nos entendemos. Y a veces es más fácil que la gente entienda cosas como el degollador, que la gente entienda el loco, porque hay unas narrativas que son más fáciles de vender, y yo creo que nosotras tenemos que tratar de encontrar los espacios para que nuestras narrativas sean también más fáciles de vender. Y la manera no puede ser, ¿verdad? Buscando que la gente esté de un lado o del otro, buscando, diablo, mira eso que dijo, vamos a sacarle punta, ¿verdad? Porque mira, Ariadna, lo que está diciendo la policía. No, es poder tener unos espacios, mano, de tener una conversación que no se está teniendo y nos siguen matando. Y partimos de la premisa de que aquí hay consensos en lo fundamental, como que a las mujeres no se deben matar. ¿Y saben qué? Yo creo que ni sobre eso hay consenso, mano. Yo estoy de acuerdo. Sobre eso no hay consenso. No hay consenso sobre el no es no. Aquí no hay consenso sobre si el abuso de poder o la diferencia de jerarquías denota un vehículo para la agresión. No lo hay. No lo hay.
No lo hay. La gente todavía lo ve al tipo y la gente ponía en los comentarios, hay que estar bien jodido para hacer una cosa así, preguntarnos qué le pasó, porque muchas veces las mujeres los crían así. Esa es la narrativa imperante. Claro. Y tenemos que ir hacia eso. Y nuestra narrativa, ¿verdad? Yo vi un sitio donde dicen, hay que hacer que este espacio te guste más que donde tú estabas antes. Pues hay que buscar unas maneras de apalabrar y de decir que sean combativas, sin sacrificar, yo creo que valores y principios, pero que la gente se sienta que puede accesar. Y yo creo que nuestras narrativas no son accesibles, hermano, en términos de nada. No, de acuerdo. Yo creo también que hay que hacer una práctica ética del activismo y creo una práctica ética en todo, ¿verdad? En todos los confines, pero yo creo que con este tema de los asesinatos de mujeres, eso de decir, bueno, el Estado no funciona, entonces échamela para acá y vamos a hacer, practicar algo distinto, sin saber bien qué es eso distinto y sin tener los recursos y la estructura para que de verdad no dejar a nadie atrás y nadie sola y que no mueran en el intento, pues yo creo que es bien importante. Y claro, no lo estoy exigiendo a nadie porque eso no está, o sea, y no está en Puerto Rico y no está en muchos otros sitios. Hay que tener la conversación, pero sí, yo incluiría entre esos principios básicos es reconocer que aún fuera de las estructuras del Estado hay un montón de trabajo por hacer que incluso nos las pone a veces hasta más difícil. Eso que pasa, por ejemplo, en las redes sociales, las reacciones de las personas, eso puede tener mucho más peso que cualquier política pública, cualquier expresión del gobernador o de un legislador. O sea, cuando la gente empieza a decir y toma un bando y encuentra si está justificado o no agresión X, ya ahí perdimos todo. Pues eso es lo que tenemos que atender también. Y no nos podemos desentender, ¿verdad? Y hablar, no, yo estoy con la gente, pero sí que esa es la gente. Y entonces yo sí estoy de acuerdo que tenemos que tener una conversación en que seamos también generosas y comprendamos de dónde vienen las personas, ¿verdad? Claro. Porque el miedo es bien importante. O sea, el miedo nos domina, miedo pero además pero también sistema. es razonable. Lo peor es que es un miedo razonable. Porque en realidad cuando salimos por ahí nosotras no sabemos si vamos a llegar a nuestra casa. Porque hemos tenido suerte de poder llegar, pero hemos estado en situaciones todas, por ser mujeres, vivimos en vulnerabilidad de que nos pueda ser víctimas de algún tipo de acto de violencia de género. Entonces, pues si eso es así y es razonable el miedo, pues mire, vamos a reconocerlo y no estemos diciendo, no, el problema es la cárcel. Claro, la cárcel no es la solución, pero tampoco debemos maltratar a las personas que piensan que sí lo es, porque esa gente la necesitamos también para cambiar las cosas. Quiero, ¿verdad? Vamos a cerrar este espacio. Hay muchas cosas que decir. Vamos a publicar esto lo antes posible también. Quiero darle las gracias ciertamente a Webnéticos por el espacio, a Aeronet que da el internet para que este espacio sea posible y también avisar, ¿verdad? Que este fin de semana, aunque no vamos a tener mesa ni espacio, vamos a estar en Claridad. Claridad ha sido un periódico, ¿verdad? Que ha defendido y ha esgrimido muchas de las causas que nosotras hablamos aquí en Ayuda Legal Puerto Rico y además ha sido un foro para que Ayuda Legal Puerto Rico de forma constante esté publicando. El Festival Claridad tiene como objetivo auspiciar y darle vida a ese periódico, ¿verdad? Que ejerce un rol importante también en traer otro tipo de narrativa de derechos, sobre todo a nuestro país. El festival se hace en el parking del Irán Bithorn, es del jueves al domingo. Nos llena de mucha alegría, ¿verdad? Vamos a estar allí con nuestra compañera Jan Sostler, que es una abogada muy solidaria de Ayuda Legal Puerto Rico. Quizás en nuestro espacio personal haciendo turnos en la Claritienda, todo el mundo que ha sido capturado para hacer un turno en ese espacio sabe lo que es. Este año se dedica a don Heriberto Marín, ¿verdad? Que es bien importante, otro de esos luchadores que ha dado muchas cosas, ¿verdad? Por Puerto Rico, literalmente la vida toda. Y pues hay que ir, hay música, hay fritura, esperemos que los bacalaitos no cuesten $12 como en la fiesta de San Sebastián, aunque ya estaban llegando a los 8 del año pasado. Hay artesanía y hay muchas cosas más y nada, siempre para nosotras y para mí, ¿verdad? Apoyar el Festival Claridad por todos los años que vienen y los que vendrán. Dicho eso, gente, nos despedimos. Síganos en nuestro canal de YouTube. Gracias, Wilton, por tu cariño y la paciencia. La próxima vez vamos a tener un intermedio que se va a llamar Un Ratito con Wilton, donde le vamos a hacer entrevistas, sobre todo entrevistas de rigor, sobre cómo Wilton se siente en relación a Ayuda Legal Puerto Rico y nuestro paso por Webnético, que ha llegado como un huracán categoría 12. El verdadero huracán, y voten por Maripili, que no sé, ¿verdad? Mi mamá me hace mandarle screenshots para demostrar que estamos votando por Maripili. Así que eso, gente, gracias.